¿Qué tienen en común las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe? ¿En dónde reside su fortaleza como refugio del conocimiento y la juventud latinoamericana? Es en la lucha constante por mantenerse como recintos libres del dominio oligárquico. Es la autonomía, y es ahí donde surge la UDUALC, como símbolo de los ideales universitarios de toda una región. La institución universitaria hizo su aparición en las colonias americanas como heredera de la Universidad Europea y se mantuvo al servicio de las coronas durante todo el periodo colonial e incluso posterior a este. Con una formación bajo el modelo de esa universidad republicana, en medio de un contexto convulso, surgieron las primeras ideas reformistas, precedentes del máximo ideal universitario de un personaje clave en la historia educativa mexicana y latinoamericana. Justo Sierra sentó en 1881 las bases de la emancipación educativa superior fuera de todo dogmatismo y a partir de la concepción de una universidad autónoma con libertad científica de cátedra y de autogobierno. En 1908, en Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Estudiantes, en medio de una polémica reforma que implicaba una mayor injerencia del Estado en el gobierno universitario. En 1910, en Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo el segundo congreso en el que se creó la primera Asociación Estudiantil Internacional de América Latina, el Buró Internacional Americano de Estudiantes, que sería la base de la Federación de Universidades Americanas. Y en 1912, en Lima, Perú, se celebró el tercer congreso, en el que se abordaron tres temas centrales: la autonomía universitaria, la democratización de la enseñanza y la representación en los consejos universitarios, con los que se elaboró un programa continental de lucha estudiantil. La Guerra Mundial impidió los siguientes congresos y retrasó el proceso de unidad continental que se venía logrando. Sin embargo, estos tres eventos iniciales sentaron los valores de las futuras reformas y dejaron un legado de hermandad entre los estudiantes. La nueva clase media latinoamericana, cansada de las instituciones rígidas, con ideas arcaicas y desligadas de la sociedad, la cultura y el conocimiento, comenzó a levantar la voz al iniciar el siglo XX. En diversas latitudes de la región se escuchaban reclamos por mejoras en las condiciones universitarias en cuanto a la investigación, la enseñanza, la representación estudiantil y la democratización de la educación superior. En 1918, en la ciudad de Las Campanas, Argentina, los estudiantes cordobeses, adoptando los nuevos ideales latinoamericanos, se levantaron para exigir una reforma integral de la universidad, libre de la injerencia del Estado, el clero y sus viejas estructuras. El manifiesto liminar fue el grito enérgico de la juventud y la toma de la universidad asestó la estocada final al régimen que tenía encadenada a la universidad latinoamericana a los pilares del atraso y el dogmatismo. No obstante, la reforma no significó solamente un triunfo académico, sino también una conquista social y política de la clase media latinoamericana que exigía acceso a un espacio de movilidad e integración social. Tal como estableció Deodoro Roca en el manifiesto, se estaba viviendo una hora americana que marcaba la entrada de Latinoamérica en el escenario global para dejar de ver el mundo a través de anteojos europeos y analizar la realidad con sus propias herramientas. Se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Los movimientos estudiantiles previos y la primera gran conquista del Cordobazo impactaron en las luchas reformistas del continente, sembrando la semilla de los nuevos ideales en otras universidades, también atrapadas en el pasado colonial en pleno siglo XX. La ilusión por alcanzar las libertades institucionales que permitieran el desarrollo educativo y científico de la universidad latinoamericana se vio fortalecida por esta victoria y se propagó por todo el continente, logrando en las décadas posteriores una serie de valiosas conquistas. El siguiente momento de la lucha estudiantil fue en Perú, donde los jóvenes acogieron su ideario y moldearon la educación superior, acorde a los principios de democratización, representación estudiantil y libre cátedra, logrando su primera conquista en 1920.
Los estudiantes mexicanos, por su parte, lograron una victoria incipiente con el otorgamiento de una limitada autonomía a la Universidad Nacional en 1929, consiguiendo un cambio en las relaciones entre la universidad y el gobierno. En Cuba, acompañado de un fuerte impulso político, el movimiento estudiantil redacta en 1923 la Declaración de Derechos y Deberes del Estudiante y consigue en 1931 la incorporación de los principios reformistas en sus leyes universitarias. Otros casos de éxito autonómico fueron los de Chile y Bolivia en 1931, El Salvador en 1933, Puerto Rico en 1942, Venezuela en 1944, Guatemala en 1945, Costa Rica en 1949, Honduras en 1957, Uruguay en 1958, Nicaragua en 1958 y República Dominicana en 1961, con el reconocimiento y la incorporación de los principios reformistas a sus leyes nacionales. Bueno, 1918, la reforma cordobesa es, como se puede advertir en sus llamados, en el carácter, digamos, radical de su exposición de un nuevo proyecto de universidad, es una ruptura con el siglo pasado y con, digamos, una tradición universitaria colonial. A la vez que es una secularización de la educación, a la vez que construye y pone en el centro a los estudiantes como actores de las universidades, aspira a que la universidad pública tenga una normatividad y que sea garantía de la educación. En ese sentido, el carácter simbólico de la autonomía, es decir, de la capacidad de los universitarios para gobernarse, para administrarse, para tener libertad de pensamiento, es probablemente las tres grandes contribuciones de Corda, el movimiento reformista. A la par de esas victorias autonómicas en el continente, se realizaron diversos eventos que estrecharon los lazos de fraternidad universitaria, los cuales propiciaron la creación de asociaciones internacionales para el desarrollo de actividades académicas. En septiembre de 1948 se llevó a cabo en San Salvador el primer Congreso Universitario Centroamericano, en el cual se aprobó la Declaración de Principios sobre los fines y funciones de la universidad contemporánea, y en especial de las universidades de Centroamérica, siendo los pilares la autonomía universitaria, la unificación científico-humanística de la enseñanza universitaria, el concepto de la educación para la construcción democrática y la constitución de organismos universitarios regionales. Y en el marco de este encuentro se creó el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, con el objetivo de contribuir a la integración de las universidades centroamericanas. Consumando así los anhelos de toda la región latinoamericana y como resultado de un proceso de casi medio siglo de cooperación y lucha de sus estudiantes e instituciones de educación superior, se fundó el 22 de septiembre de 1949 la Unión de Universidades Latinoamericanas, con sede en la Universidad de San Carlos de Guatemala, bajo la presidencia del Dr. Carlos Martínez Durán, y como secretario general Guillermo Coto Conde. La fundación de la Unión de Universidades de América Latina y más tarde del Caribe fue un proyecto fundacional clave para el desarrollo en la segunda posguerra del siglo XX de la universidad pública. Porque lo que teníamos ciertamente eran algunas universidades de carácter nacional, pero no una red de universidades latinoamericanas que levantaran el proyecto de la educación pública como un derecho. Y esto está en la norma originaria de la Unión. En su momento fue un proyecto que aspiraba a que esto ocurriese. Y a lo largo de las décadas, de los años 60 sobre todo, y de los años 70, la multiplicación de las universidades públicas fue para América Latina una palanca en términos de desarrollo de profesiones, desarrollo de capacidades productivas, también de creación de una cultura académica universitaria. En ese sentido, la UDUAL ha sido un elemento crucial también de diálogo, es decir, de encuentro, de conversar, de construir lo que podríamos hoy caracterizar como identidad latinoamericana.
Durante las décadas de 1940 y 1950 se instauraron dictaduras en varios países de Centro y Sudamérica, que atentaron contra la autonomía universitaria. Ante este escenario, la Unión persistió con su labor de consolidación e integración regional, mediante reuniones de consejo y asambleas. La situación política en Centroamérica, específicamente en Guatemala, puso en jaque a la Unión debido a la intensa represión política. Por esta razón, la UDUAL trasladó su sede a la Universidad Nacional Autónoma de México a mediados de los años 50, con el apoyo del ingeniero Nabor Carrillo. En ese sentido, y con la intención de fortalecer una mayor presencia, la Unión pasaría en 1959 a adoptar las siglas y el nombre que ostentó durante varias décadas: UDUAL, Unión de Universidades de América Latina. Las publicaciones universitarias jugaron un papel histórico crucial en las luchas estudiantiles. Representaron la voz de las instituciones y de sus estudiantes para transmitir sus ideas y postulados. La primera publicación ligada a los movimientos reformistas fue la revista Evolución, editada por el Buró Internacional Americano de Estudiantes de la Federación Universitaria Uruguaya en 1910 como un órgano de difusión. La revista Universidades de América fue creada en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950 y adoptada por la UDUAL en 1952 como órgano de expresión de sus instituciones afiliadas, cambiando su nombre por el de Universidades de Latinoamérica. En 1956 cambió su nombre a Universidades. Posteriormente, comenzó a editarse en la Universidad de Buenos Aires entre 1960 y 1964 para volver a México en ese año. En 2012, Universidades se modernizó, complementando a la revista impresa con una versión electrónica. Posteriormente se incluyó un escaparate para artistas emergentes latinoamericanos y se lanzó la colección Cuadernos de Universidades. En 2019, Universidades se adapta a las nuevas modalidades de lectura, constituyéndose en su totalidad en una publicación electrónica, apoyada con elementos multimedia y redes sociales. Bueno, me parece que la revista Universidades contribuye de una manera muy importante a las funciones de la UDUAL, porque es un foro muy amplio, muy plural, y que además ahora tiene una difusión muy importante, pues a partir de que es una revista digital, de tal manera que llega a todas las instituciones que forman parte de la UDUAL y pues ya es una revista conocida, se sabe que bueno, sus números contienen temas importantes que son, por ejemplo, el aseguramiento de la calidad, por supuesto la autonomía, la colaboración, en fin, todas esas acciones y principios que tiene la UDUAL ahora, pues se manifiestan aquí en esto, y además también la revista tiene una singularidad que es el de presentar en cada número una muestra de la plástica de distintos artistas de la región, además de que también contiene elementos o documentos históricos de importancia para entender tanto la evolución de la revista, de la UDUAL, como de la historia de las universidades latinoamericanas contemporáneas. La década de 1960 continuó siendo crítica para la autonomía latinoamericana, con intervenciones directas de los regímenes en la vida de las universidades, suspendiendo sus actividades, persiguiendo y reprimiendo a sus directivos, profesores y estudiantes. En 1968 se creó la Comisión de la Defensa de la Autonomía Universitaria para promover y salvaguardar los principios de libertad académica, de gobierno y organización jurídica de las instituciones. Los actos represivos contra los estudiantes acontecidos en octubre de 1968 en Tlatelolco, México, representaron un parteaguas en la historia de los movimientos estudiantiles latinoamericanos. Ante esa situación, la UDUAL publicó un comunicado en apoyo a la UNAM y a su rector. Para la década de 1970, la crisis política de Latinoamérica se agudizó
y los casos de violación a la autonomía universitaria aumentaron gravemente. En 1976, la UDUAL se mudó a un edificio dentro del campus universitario de la UNAM, construido ex profeso para albergar holgadamente las oficinas, agregando facilidades tales como un auditorio y una biblioteca. Al comienzo de los años 80 se organizó el Congreso sobre Significado y Esencia de la Autonomía Universitaria en América Latina, en el cual se analizó la situación de las universidades, se formuló una doctrina autonómica y se establecieron los mecanismos necesarios para su defensa. Y por fin, hacia finales de la década, la mayoría de las dictaduras represivas concluyeron, por lo que se restableció la vida democrática de los países y la actividad universitaria. Resultado de casi medio siglo de una nueva etapa de dominación, la educación superior y la ciencia latinoamericana se encontraban de nuevo en un estado de subdesarrollo que era necesario superar rápidamente para no verse rezagadas ante la inminente llegada del nuevo siglo y sus desafíos. Para ello, replanteó sus objetivos y renovó sus estatutos con el objetivo de lograr una mayor integración latinoamericana y alcanzar la excelencia académica de las universidades. Por otro lado, en la antesala del siglo XXI, se presentaron nuevos desafíos en el escenario educativo: la aparición de la Internet, la masificación de la matrícula terciaria y la mercantilización de la educación. Con promesas y amenazas para la autonomía, la Unión debía adaptarse rápidamente a los cambios y usarlos para beneficio de la educación superior y el progreso científico y humanístico, adoptando dichos temas en su agenda. Considerando la heterogeneidad de la educación superior, se integró y consideró a la universidad privada sin fines de lucro como un elemento insoslayable e indispensable del sistema universitario superior. Asimismo, se crearon los premios Andrés Bello en 1997 para impulsar la investigación científica y humanística y la vinculación regional, y el Carlos Martínez Durán en 1999 para reconocer a personalidades universitarias destacadas por su trayectoria. La universidad debía colocarse a la altura de la nueva época, siendo la investigación el estandarte y soporte de sus actividades académicas. El Programa Académico de Movilidad Educativa, PAME, fue lanzado en 2002, constituyendo una de las primeras iniciativas en pro de la internacionalización con el fin de favorecer la integración regional y enriquecer la formación de las comunidades universitarias. Hacia 2005 se planteó reformar los estatutos para definir una nueva tipología de instituciones que constituyeran a la UDUAL como un espacio común de educación superior. Es así que se adhieren redes temáticas, con intereses específicos en distintas áreas de la educación superior. Del mismo modo, se integraron asociaciones y redes universitarias, orientadas a vincular la educación superior con la vida social y política. Además, se estableció una nueva regionalización, agregando a Brasil y al Caribe, para atender las agendas subregionales y favorecer la vida colegiada de la Unión. La autonomía y la reforma universitaria volvieron a colocarse como temas centrales en la UDUAL. Mientras tanto, una epistemofobia devino una amenaza para las universidades, dada la drástica reducción de su presupuesto, la desacreditación de su impacto social y la imposición de autoridades. Ante este panorama, como un homenaje permanente a la Reforma de Córdoba, el 2008 fue declarado el año de la reforma universitaria. Asimismo, como estandarte del discurso político y de la actividad de la UDUAL, se adoptó la Declaración Final de la CRES. La educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. La CRES 2008 y la CRES 2018 plantearon la educación superior como bien público, como derecho social y como responsabilidad de los estados. Esa bandera tiene que mantener la UDUAL y tiene que estar, digamos, disputando y fomentando esos valores y esos principios. La dinámica de los países va cambiando, ¿no? Brasil mismo cambió de Bolsonaro a Lula y en este momento Brasil, digamos, está abriendo mucho espacio. La UDUAL tiene que estar ahí y tenía que estar ahí desde el comienzo del gobierno del presidente Lula. Entonces hay una gestión política muy fina que hay que
hacerlo de parte de la UDUAL, ¿no? La UDUAL, en conjunto con las universidades que componen la Unión, puede y está en capacidad plena para desarrollar proyectos de extensión o de acción social que permitan una transferencia del conocimiento, pero al mismo tiempo aprendiendo de las experiencias de las naciones y los pueblos y las comunidades con las cuales desde una perspectiva de responsabilidad y compromiso social, nuestras universidades están insertas pues, en el destino de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. En 2011, durante la 81ª reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo, celebrada en Guadalajara, México, se llevó a cabo el foro La Autonomía Universitaria Hoy, Experiencias y Desafíos en América Latina y el Caribe, en memoria de Rafael Cordera Campos, en la Universidad de Guadalajara. A partir de este año se favorecieron proyectos cuya intención fue reforzar los programas de desarrollo profesional a través de nuevas tecnologías. En 2013 se creó el Espacio Común de la Educación Superior en Línea, SCELI, el cual representa una innovación en la cooperación para el estudio de sistemas y ambientes educativos virtuales y a distancia. Este espacio se conforma con programas de grado y posgrado en línea, desarrollados y compartidos entre las universidades afiliadas a la UDUAL, en una filosofía de bienes públicos regionales. En 2014 se creó el Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional, CEAI, como un organismo de las universidades, avalado por la UDUAL, cuyo objetivo es mejorar la calidad educativa, bajo un modelo de pertinencia social que considera la diversidad de las universidades latinoamericanas y caribeñas. En esta nueva etapa se impulsó la creación de redes temáticas, enfocadas en desarrollo económico local, estudios sobre China y América Latina, vinculación universidad-empresa, ciencias agropecuarias y ambientales, investigación sobre educación en línea, archivos universitarios y bibliotecas académicas. La dinámica política y social en la región implicó también la creación de una red enfocada en investigar y visibilizar a los feminismos y las disidencias sexuales. A través de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual, RUGETS, se busca crear un entramado de universidades que intercambie e impulse políticas públicas educativas con perspectiva de género. Por su parte, la red de CIAL, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, es un espacio de cooperación y producción de conocimiento de diversas universidades latinoamericanas que valoran los saberes, idiomas, historias y proyectos de futuro de los pueblos indígenas y afrodescendientes con base en un diálogo intercultural. Es importante señalar que la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe también está conformada por organismos de cooperación y estudio, los cuales agrupan a decanos y profesionales de distintas ramas del conocimiento, principalmente de la salud, medicina, enfermería, odontología y psicología, sin soslayar otras disciplinas como la economía, el derecho, la arquitectura, las ciencias sociales y la contaduría. Con una agenda transversal, estas organizaciones discuten sobre la actualidad de los currículos universitarios y la pertinencia de las profesiones. Del mismo modo, buscan vincular la educación superior con la vida social y la política pública en áreas sensibles a la educación superior. Otro cambio significativo de esta época tuvo lugar en 2019, durante la 20ª Asamblea General, llevada a cabo en Lima, Perú, donde fue electa la primera presidenta de la UDUAL, la doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. La UDUAL ha sido una organización determinante para la unión de las universidades latinoamericanas, porque cuando no nos comunicamos no podemos convivir. Entonces, la UDUAL ha procurado todos los canales de comunicación para que tengamos una mejor convivencia en las universidades de América Latina. Yo diría que los principios latinoamericanos están muy fundamentados en la organización. Es cómo nos apoyamos las universidades de América Latina para apoyar el desarrollo de nuestros países, brindar bienestar social y desarrollo económico a través de la formación de jóvenes
integrales, que sean agentes de cambio ético con conciencia social. Luego de distintos intentos por agregar la letra C al acrónimo UDUAL, fue en la 21ª Asamblea General, celebrada en Bogotá en 2022, cuando se aprueba cambiar el acrónimo, quedando denominada oficialmente como UDUALC. En diciembre de ese año se lanzó la convocatoria para renovar la imagen de la Unión. Finalmente, en abril de 2023, se aprobó el logotipo actual y una identidad inspirada en el mosaico cultural de América Latina y el Caribe. Bueno, la transformación que la UDUALC quiere impulsar junto con las universidades y las instituciones de educación superior en la región tiene que ver mucho con varios de los proyectos que están encaminados en esa dirección. Permítame señalar algunos. Por ejemplo, las áreas, las redes temáticas que tenemos de vincular a las universidades con el territorio, de vincular a las universidades con los actores sociales, con las organizaciones civiles. Y para eso, entonces, hacemos otras cosas que convergen hacia ese objetivo, como es darle visibilidad a voces que opinan sobre esos temas a través de nuestras publicaciones, por ejemplo, universidades. Lo hacemos también a través de nuestro Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional, en donde lo que enfatizamos es que las universidades tengan una actividad metauniversitaria, en donde lo importante es el impacto que generan a través de sus acciones de investigación, de enseñanza. Y a su vez también, de manera muy señalada, interconectando a los actores, a los estudiantes, a los profesores. Por ejemplo, el programa de PAME, de movilidad estudiantil, tiene ese propósito, que hoy tiene un programa de internacionalización sin límites, que está avanzando de manera muy importante y cuyo objetivo principal es ese: unir todas esas voces, escuchar a todas estas voces que pueden coadyuvar a que las universidades se transformen, pero sobre todo se transformen para beneficio de la sociedad y particularmente de los sectores más excluidos. A lo largo de su historia, la UDUAL ha sido presidida por rectores de las principales casas de estudio latinoamericanas. Carlos Tunerman, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Salomón Lerner, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge Carpizo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Tadeu, de la Universidad Estadual de Campinas. Y Henning Jensen, de la Universidad de Costa Rica, entre otros. Personalidades como Efrén C. del Pozo, José Luis Soberanes, Abelardo Villegas, Juan José Sánchez Sosa y Rafael Cordera Campos, entre otros secretarios generales, dejaron un legado imborrable de acciones a favor de la consolidación de la UDUAL en la región. Surgida por la necesidad de contar con un organismo que velara por el respeto a la educación superior, a lo largo de estas décadas ha hecho frente a los desafíos que se han presentado en el escenario académico y político a través de acciones de resistencia y defensa. Gracias a su política de integración, se ha dado voz a todos los actores universitarios, rectores, decanos de facultades, personal administrativo, académicos y alumnado. Estas voces han sido escuchadas en las reuniones trirregionales y en los proyectos que impulsa la UDUALC, generando amplia participación. También ha trabajado incesantemente por lograr una verdadera integración de la región, impulsando la mejora de la educación superior, a través de actividades como la internacionalización, la difusión del quehacer universitario, el intercambio de buenas prácticas, la cooperación regional para el desarrollo, la movilidad de estudiantes y la evaluación y acreditación de las universidades. En su 75 aniversario, la UDUALC se posiciona como la mayor red de redes de la región. Es y seguirá siendo la materialización de los ideales educativos latinoamericanos y caribeños, siempre en busca de la integración, el progreso y la consolidación de la ciencia y el conocimiento. Desde este mural, Malvinas 40 años, una mirada latinoamericana aquí en Avellaneda, quería saludar
a todas las instituciones, redes, organizaciones, universidades asociadas a la UDUAL y aquellas que no, que nos acompañan en este evento de Bogotá por los 75 años de la UDUAL, una institución que desde el año 49 para aquí ha hecho una defensa irrestricta de todo aquello que atente contra la autonomía de las universidades y una defensa en absolutamente todos sus derechos, participando en absolutamente todos los eventos que hacen a nuestro sistema universitario latinoamericano y caribeño. Y resalto la C de Caribe que hemos incorporado en el último tiempo. Permítanme agradecerle a nuestra presidenta, Dolly Montoya, primera presidenta mujer en ejercer este cargo en la UDUAL. La verdad que nos deja una vara muy alta y retos importantes de cara al futuro. Los retos y desafíos están plasmados en nuestro plan estratégico. Debo agradecerle a ella y a todo su equipo de que lo hayan podido desarrollar y seremos garantes de que eso se siga. La vida no empieza cuando uno toma algún cargo, sino que continúa y continuaremos todo ese legado que nos han dejado tantos presidentes y nuestra presidenta actual en este camino. Agradecerle a la UNAM, muy especialmente a su rector Lomení, por el apoyo constante que hace por albergar dentro de su espacio la sede de la UDUALC, a la Secretaría General, a todo el personal que trabaja en la UDUALC permanentemente para que día a día se pueda llevar adelante cada una de las acciones. Son muy pocas personas para tan titánica tarea que se desarrolla. A todos mis colegas, a las rectoras, los rectores, a todos los que hacen posible que funcione el sistema universitario latinoamericano y caribeño. Vaya para todos ustedes el mayor de los deseos para que en este 75 aniversario redoblemos los esfuerzos para continuar con este camino que la UDUAL empezó a transitar allá por el año 1949.